Mis apreciados amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal de parte de quien les tiene mucho cariño, Jorge Tapia. Hoy vamos a tratar un tema que genera mucha polémica, mucho descontento, expresa descontento de parte de muchos hermanos latinoamericanos. Y me refiero al hecho de la acusación que hacemos en contra de los conquistadores españoles, porque estos esclavizaron a los taínos y a los indígenas en general en América y a los africanos también, y violaban a las taínas y a las esclavas africanas. Vamos a hablar de eso y vamos a quitarle un poquito de razón a los que acusan a los españoles, a riesgo de que me acusen de ser hispanófilo. No es que yo quiera ser el abogado del diablo, pero la cultura nuestra es un fogón de 3 peñones. Hay un peñón donde está la parte española, otro peñón donde está la parte africana y otro peñón donde está la parte taína, para el caso de los dominicanos. La cultura dominicana está basada en esas 3 influencias: nativa, africana y española. Si a ese fogón de 3 piedras le quitamos una piedra, se cae la paila. Por eso debo defender mi ascendencia española en esta ocasión, porque ya lo saben, se cae la paila si le quitamos una piedra al fogón. Y vemos y nos damos cuenta de que nosotros, aparte de que hablamos español, un idioma muy importante, el idioma español, el idioma castellano, pensamos en español. Por lo tanto, no debemos renunciar y no debemos dejar de sentirnos orgullosos de hablar el hermoso idioma español. Pero antes de desarrollar este tema, quiero, por favor, miren acá, suscríbanse en mi canal, que veo que ustedes nada más ven los videos, pero no me están dando los likes que yo necesito para que YouTube importantice este canal y este esfuerzo que estamos haciendo a favor de ustedes. Por favor, suscríbanse en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Denles like, compartan mis videos con sus amigos, compártalos en los grupos donde se tratan temas de historia, de literatura, de cultura general. Eso se lo voy a agradecer eternamente. Pues bien, sabemos que los españoles llegaron a América, hicieron muchísimas atrocidades, y hay monstruos como Hernán Cortés, genocidas como Hernán Cortés, como Alonso de Ojeda. Hay monstruos como Nicolás de Obando, el que le ordenó a Ojeda que hiciera la matanza de Jaragua, donde asesinaron a más de 80 caciques taínos, que hicieron una fiesta para darle la bienvenida a los españoles y para parar la guerra y vivir en paz y en confraternidad. Y en ese acto de buena fe que hicieron los taínos para con los españoles, los sorprendieron y mataron a más de 80 caciques en la famosa matanza de Jaragua. Fueron monstruos los que llegaron. Pero en esos mismos barcos donde llegaron esos monstruos, también llegaron Bartolomé de las Casas, que defendía a los indígenas. Llegó Fray Antón de Montesino, que agarró a las autoridades españolas de la época, Diego Colón, el virrey Diego Colón, a todos en la catedral de Santo Domingo, y les dio tremendo boche. ¿Con qué derecho y con qué justicia ustedes someten a esta gente que estaban a tan cruel servidumbre, a esta pobre gente que estaban en sus tierras y vivían tranquilos? Y los agarró y les jaló los bigotes. Entonces, en los mismos barcos en que llegaron los españoles malos, también llegaron los españoles buenos. Recuerden que en el segundo viaje de Cristóbal Colón, en el año 1493, llegaron
1.500 personas, más de 1.500 personas, a poblar la isla de Hispaniola, a fundar la colonia española de Santo Domingo. Y entre esos españoles que llegaron, la mayoría no eran esclavistas, no tenían esclavos, no eran abusadores, no eran violadores. Fueron personas que llegaron con sus mujeres y con sus hijos para vivir, para escaparse de la miseria y de los abusos a los que ellos eran sometidos en España por las clases de alta alcurnia que trataban como perros a los pobres. Y América fue una ventana por la que se escaparon de la pobreza y de la miseria y de los abusos muchísimos, miles y miles de españoles. Esos españoles que no tenían esclavos ahora son diabolizados por muchos hermanos latinoamericanos que los acusan a ellos de que esos españoles que violaban a las taínas y violaban a las africanas y mataban a los taínos y a los africanos, los esclavizaban. Señores, no fueron todos. No fueron todos. Y no fue malo todo lo que llegó desde España, los reitero, no fue malo todo lo que llegó. Recuerden que cuando Hernán Cortés llegó a México, ¿qué encontró allá? Encontró que había esclavitud. Los aztecas practicaban la esclavitud contra los chichimecas, contra los toltecas, contra los tlaxcaltecas, contra los mayas. De igual manera, los mayas también practicaban la esclavitud. Y si nos vamos al imperio del Perú, los incas practicaban la esclavitud también. Y mucho peor aún, en México se hacían sacrificios humanos. Se le sacaba el corazón, así, un corte rápido, le metía la mano y le sacaban el corazón cuando todavía estaban vivas las víctimas. Y el corazón palpitante en las manos en sacrificios humanos que hacían los aztecas en las pirámides. Esa monstruosidad se acabó cuando llegaron los españoles. Se acabaron los sacrificios humanos. Eso fue malo. Pero también en el Caribe, ¿qué encontró Cristóbal Colón cuando llegó a las islas del Caribe? Lo primero que le dijeron los taínos fue que hacia el este, en las islas pequeñas, habitaban los caribes, que eran caníbales, que atacaban las aldeas, los pueblos costeros de los taínos y de los ciguayos, y secuestraban a las mujeres y a los niños y a los jóvenes y se los llevaban y se los comían. Practicaban canibalismo los caribes en contra de los taínos, de los ciguayos y de otros grupos étnicos que poblaban las Antillas. Los españoles acabaron con eso. Entonces, cuando nosotros vayamos a echarle maldiciones a aquellos españoles, recuerden que no todos merecen esas maldiciones. Pero además, y lo más importante de esto es que nosotros somos descendientes directos de los españoles que esclavizaron a los taínos, que esclavizaron a los africanos, que violaron a las taínas y a las africanas. Nosotros somos descendientes de esos españoles. Es por eso que nosotros somos apellido Tapia, Calderón, García, Pérez, Arias, de la Cruz, Martínez, Fernández, Rodríguez, Mejía. Porque nuestros abuelos son nietos de esos españoles. De unos que hacían maldades y de otros que no hacían maldades. Pero nosotros somos descendientes directos de los conquistadores de América. Y cuando echemos maldiciones, recuerden que es a nuestra ascendencia, es a nuestra propia sangre que le estamos echando maldiciones. No justifico lo que hicieron los malos. No justifico la esclavitud ni las violaciones. No lo justifico. Pero resulta que de España no vinieron todos los españoles, señores. Fue una mínima cantidad de españoles que vino a América. La gran mayoría de los españoles se quedaron en España y nunca pusieron un pie en América. Y entonces a esos españoles que descienden de españoles que nunca vinieron a América, que nunca tuvieron esclavos ni violaron a nadie aquí, a esos españoles le estamos nosotros exigiendo de que pidan perdón por lo que hicieron sus ancestros, señores. Los ancestros de esos españoles de España, que descienden de españoles que nunca vinieron a América, no tienen ninguna culpa. ¿Saben quién tiene la culpa? Los abuelos de nuestros abuelos. Fueron esos, los abuelos tuyos. Mira, los tuyos.
y los míos. Fueron esos, los abuelos de tus abuelos y los abuelos de mis abuelos, los que esclavizaron, violaron y robaron tierra, hicieron matanza y todo tipo de desmanes. Fueron nuestros abuelos. Nosotros no somos ajenos a esos sucesos históricos. Y que conste que no todo fue abuso. Los españoles no siempre violaron, ellos también se enamoraron, y las taínas y las africanas se enamoraron de españoles. El cacique Cayacoa, cacique del cacicazgo que está al este de la isla Hispaniola o isla de Santo Domingo, el cacique Cayacoa del cacicazgo de Higüey, tuvo una hija llamada Catalina. Fue bautizada con el nombre de Catalina. Vivía en donde hoy está la ciudad colonial, que ahí había una aldea taína. Antes de que se asentaran los españoles, ahí había una aldea taína en la ciudad colonial. Pues Catalina, hija de el cacique Cayacoa, princesa hija del cacique Cayacoa, se casó con Pedro de Aux, un español llamado Pedro de Aux, y tuvieron un hijo llamado Pedrito de Aux. Le pusieron Pedrito para diferenciarlo de Pedro el Viejo, que le decían también Pedro el Viejo a su papá. Ese Pedrito de Aux, primer mestizo de América registrado, se fue a la conquista de Cuba, ya siendo adulto, siendo un muchachón, se fue a la conquista de Cuba. Y en el año 1533, 41 años después de cuando los españoles llegaron a la isla de Santo Domingo, 41 años después, se fue de Cuba, con Hernán Cortés, se fue de Cuba para México, a la conquista de México. Ese mestizo nacido en nuestro país, que podríamos decir que es uno de los primeros dominicanos, hijo de una taína y de un español. México dice que ellos tienen la primera mestiza de América. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a borrar 41 años de historia previa a la historia de México? ¿Cómo van a decir que México tiene la primera mestiza de América si 40 años antes nació Pedrito de Aux? Pero aparte de Pedrito de Aux, resulta que los caciques Caonabó y Anacaona tuvieron una hija que se llamó Higüemota. Muchos dicen Higuemota, pero los taínos usaban mucho el güey, higüero. Usaban el güey, el dictongo. Y esa Higüemota, con acento, con los dos punticos encima de la U, para que suene como güey y no como gue. Esa Higüemota se casó con el capitán Hernando de Guevara. Y de ese matrimonio, ya ella era cristiana, y de ese matrimonio nació Mencía, la primera mestiza en nuestro país registrada, Mencía. Nació Pedrito de Aux, el primer mestizo, y nació Mencía, la primera mestiza, que luego se casó con un taíno cristianizado llamado Guarocuya, pero que cuando lo bautizaron le pusieron el nombre de Enriquillo. El cacique Enriquillo se casó con una mestiza. Él era indígena puro, pero su esposa era hija de taíno y español. Y de igual manera también tuvieron hijos los españoles con las negras. Y no siempre fue por violación, ellos se enamoraban, porque el español, hay que reconocerle que el español no es tan racista como el francés, como el inglés de aquellos tiempos. Que eso no se mezclaron. Eso no se mezclaron. Miren, échenle una mirada a Haití y verán que ahí no hubo mezcla de franceses con africanas. En Jamaica no hubo mezcla casi de ingleses con africanas. Por eso son negros puros unos o blancos puros los otros. Pero no hubo mezcla porque se odiaban. Pero en la colonia de Santo Domingo la situación era muy diferente,
porque la colonia quebró de manera muy temprana, quebró, y los españoles, al caer en la miseria, los dueños de esclavos, se democratizó el trato social, y los dueños de esclavos eran tan pobres como sus esclavos. Vivían en casa con pisos de tierra igual que sus esclavos. Comían yuca con carne de puerco frita igual que sus esclavos. Y dormían en hamacas igual que sus esclavos. Entonces la desaparición de esa clase social alta que esclavizaba, al democratizarse, al ser todos pobres, pues se le quitó la comparonería a esos colonos españoles y comenzaron a casarse con las negras y a tener hijos con ellas. Y de ahí resulta que en la República Dominicana hoy el 85% de la población sea mulata. O sea, negros de piel clara. Como también hay muchos blancos que tienen el pelo duro, que tienen boca de negro, nariz de negro, oreja de negro, cabeza de negro, a pesar de que su piel es completamente blanca. Hubo mezcolanza, hubo mezcla racial en nuestra isla muy tempranamente. Que no diga México que ellos le tienen un nombre que no sé cuál es el nombre, son los que registraron a la primera mestiza de América. No, 40 años antes de que naciera esa mestiza en México, ya había nacido la mestiza Mencía en la isla de Santo Domingo, y había nacido el mestizo Pedrito de Aux, que son los primeros registrados en la colonia. Pero antes de ellos dos, recuerden que en el año 1493, el capitán Francisco Roldán se insurreccionó junto con otros españoles, se insurreccionó contra Colón, y hubo una guerra civil entre los españoles en la isla de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la iglesia les prohibió que se casaran con las taínas, y ya ellos estaban enamorados y convivían maritalmente con taínas. Y tenían hijos con taínas. Lo que pasa es que esos hijos no fueron registrados, porque eso estaba prohibido en esa época, y aparece Mencía y Pedrito de Aux como los primeros mestizos, que esos están registrados como los primeros, bautizados y todo, y registrados en la iglesia y en los documentos oficiales. Pero antes de esos ya habían nacido otros mestizos para allá arriba, por el lado de Puerto Plata, en La Vega, por ahí por donde anduvo el capitán Francisco Roldán y sus hombres, como también los españoles que se hicieron alianza con el cacique Guacanagarix, que se dice que era taíno, pero no lo era, era ciguayo. Que la costa norte, toda la costa norte, desde Samaná hasta pasando por Puerto Plata, Montecristi, hasta llegar a la mole de San Nicolás en Haití, toda la costa norte estaba poblada por ciguayos, no taínos. Los taínos estaban del centro de la isla hacia abajo, y toda la región este. Como también la península larga que está en la parte sur de Haití, esa península grande, que no recuerdo si es península de Tiburón, creo que se llama península de Tiburón. Esa península, todo eso era territorio taíno, pero arriba estaban los ciguayos. Y con el cacique Guacanagariz los españoles hicieron alianza. ¿Y qué ustedes creen de esa convivencia de españoles y taínos uniéndose y peleando juntos contra otros bandos? Ahí también hubo matrimonios, y ahí también hubo descendencia de españoles e indígenas. Entonces, volviendo atrás al tema que nos convocó acá, les recuerdo que cuando vayan a maldecir a los españoles, tengan cuidado, porque ustedes ahí estarían maldiciendo su sangre, porque al maldecir a su ascendencia, la sangre corre, y esas maldiciones caen sobre sus descendencias. No fue malo todo lo que vino desde España, y recuerden que los que mataron a los taínos, extinguieron a los taínos y esclavizaron a los taínos, a los africanos, y violaban a las africanas y a las taínas, fueron los abuelos de nuestros abuelos. Eso es para que piensen y recapaciten. Hasta aquí llegamos, mis queridos amigos. Les doy un fuerte abrazo, y recuerden que miren, suscríbanse.
Suscríbanse. Los que vieron esto y todavía no se han suscrito, háganme ese grandísimo favor, hombre. Suscríbanse acá en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Denles like, compártanlo y recomienden a sus amigos que vean los 30 videos que ya he publicado, que cada semana publico un video. Se les quiere mucho, que Dios los bendiga a todos.